En el momento que Bueno, usted indique, maestra. bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Georgina Salazar, soy de Argentina, soy licenciada en lenguas extranjeras. Doy clases de inglés, de español a extranjeros. Estoy haciendo por el lado de lo que es enseñanza del español como lengua extranjera. Y también soy profesora de chino mandarín. En estas clases que voy a estar dando, voy a estar adentrándome un poco, empezando por lo que es el lenguaje y terminando ya un poco más a lo que son los idiomas asiáticos, que son de los que más me gustan a mí. ¿Bien? Bueno, vamos a iniciar un poquito con algunos conceptos básicos que por ahí se confunden un poquito. Bien, vamos a arrancar. Bueno, no sé si se puede ver ya. Bien, los conceptos que vamos a analizar hoy van a ser vamos a arrancar por lo que es la lengua, el lenguaje, la lengua, el habla, y después vamos a ver cómo el lenguaje, mejor dicho, la lengua, se entrelaza con el pensamiento, qué fue primero, si el pensamiento, la lengua o viceversa. ¿Bien? Bien, vamos a empezar con lo que son los tres conceptos básicos: lenguaje, lengua y habla. Bien, se suelen equivocar. Unos dicen, por ejemplo, el lenguaje español, ¿no? El lenguaje inglés. Y bueno, eso sería un error de concepto. Bien, vamos a arrancar por lo que es el lenguaje, que es la facultad, dice, instrumento, sistema, capacidad de los seres humanos para comunicarse, para expresar ideas, pensamientos y deseos. Bien, no es solo de los seres humanos, aclaro. Por ejemplo, entre primates existe un lenguaje, ¿bien? Nosotros no lo conocemos, pero existe un lenguaje mucho más primitivo, ¿no? Mucho menos complejo que el nuestro, pero existe. ¿Qué otros lenguajes también que no sean de humanos y no son de animales? Por ejemplo, lo que son los lenguajes de computadoras, ¿no? Los programas, ¿bien? Los lenguajes para realizar programas también son lenguajes, ¿bien? O sea, que es la capacidad de eh, comunicarse. ¿Bien? Que eso lo puede tener también una computadora, no hace falta que sea ni siquiera un servidor. Bien, después tenemos lo que es la lengua, que es la materialización del lenguaje en un sistema de signos en un conjunto de hablantes de una comunidad. Bien, acá ya es la acción de usar el lenguaje. Bien, no estamos hablando solamente del sistema, de los elementos, de la capacidad, sino ya la materialización. Cuando yo materializo ese lenguaje y me comunico. Bien. En este caso dice que es de una comunidad. Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de lengua? Ahora sí, el español. ¿Bien? En Argentina, en México, hablamos español. ¿Bien? Eso sería un ejemplo de lengua, que no es lo mismo que lenguaje. O sea, es el código que compartimos en un territorio. ¿Bien? Un territorio definido, generalmente. Bien. Y el habla, que acá es difícil por ahí diferenciar un poco esto, qué diferencia el habla de la lengua. El habla ya es un poco más adentro, ¿bien? Hablábamos de una región que habla el mismo idioma. Bueno, ahora estamos hablando de un sector de esa región que, por ejemplo, uno incluso puede hablar de distinta manera. En la casa, en la escuela, en el trabajo, ¿bien? Eso es el habla. Uno habla distinto con una persona mayor, con un niño, con una persona de la edad de uno. Uno habla distinto si tuvo una educación distinta de otro, ¿bien? Dependiendo de la edad, también va a hablar distinto, dependiendo de la condición social, ¿bien?
Bueno, acá vamos a empezar un poquito con el concepto de signo, porque ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es el elemento que yo utilizo en el lenguaje? El mínimo, según Saussure, es el signo. ¿Bien? ¿Qué es el signo? Tenemos lo que es el signo artificial y el signo natural. Vamos a ver. El ser humano utiliza distintos elementos, estímulos, señales, ¿bien? Y bueno, acá vamos a hablar de la complejidad de signos. Acá, según Resnikov, el signo funciona como un vehículo de significado. Bien, entre Resnikov y Saussure terminaron haciendo una definición de lo que es el signo. Tenemos un concepto y una imagen acústica. ¿Qué es el concepto? Por ejemplo, es cuando yo digo la palabra luna, bien, o leo la palabra luna, escucho la palabra luna o la veo escrita, yo ya en mi mente me represento una imagen, bien. Ya tengo un concepto de lo que es. Eso sería el concepto, y la imagen acústica sería la parte acústica, el sonido de la palabra luna, por lo menos para mi idioma, y la imagen, por ejemplo, la palabra escrita. ¿Bien? Eso sería lo que Saussure va a después definir como significado y significante. Bien, la semiología, que sería la ciencia que estudia los signos, eh, intentó definir lo que es esta parte de la mínima unidad, ¿no? Como lo es la mínima unidad de la materia, que la define como el átomo. Bueno, acá van a agarrar una mínima unidad que va a ser el signo. Bien, el signo puede ser una palabra, bien, en algunos idiomas, por ejemplo, como en el mandarín, tenemos el signo como un carácter. ¿Ven? Que ya el carácter solo, por más que represente una sílaba, ya me representa también un significado. En el español va a ser una palabra, por ejemplo, ¿no? No va a ser una sílaba, sino va a ser una palabra. Bien, decíamos que hay distintos signos, tenemos signos artificiales y tenemos signos naturales. ¿Bien? Los artificiales son los que formamos los humanos, lo que creamos cuando creamos el lenguaje. ¿Bien? Es el lenguaje creado por los humanos que usamos para comunicar. Dice, bueno, por ejemplo, lo que son las palabras, los dibujos, los gestos, eso es todo la parte artificial creada por el humano. Y después tenemos los naturales que proceden de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando veo un trueno, comunica que va a haber una tormenta, cuando veo el sol, que va a haber buen tiempo, bien, y así. Esos son signos naturales, que los veo y ya sé lo que significa, pero no los creé yo, ¿bien? No los creó el hombre. ¿Sí? Bien, después también tenemos, dice, distintas clases de signos dependiendo de los sentidos, olfativos, auditivos, visuales, táctiles, gustativos, ¿bien? Después tenemos los iconos también, que son otra forma de comunicación, ¿no? Los letreros y todo eso, que también, si bien no es parte del idioma, también crean signos. El indicio, también cuando hay humo, huellas, bien, todo eso también son signos. Bueno, los símbolos, acá el signo que mantiene con el referente una relación arbitraria, no motivada convencional. Bien, esto ya es un poquito más, es un poco artificial, porque trae también un concepto abstracto. Bien, una bandera, sus colores son arbitrarios. Bien. Otro ejemplo serían las palomas blancas de la paz, la balanza de la justicia. No podemos establecer una delimitación clara. Este es un signo que puede tener más de un rango. Bien, estos son artificiales. Bien, y acá es donde entra Saussure, que viene a ser el que definió un poco lo que es el signo. Dice que, bueno, que el ser humano emplea signos para comunicarse, y bueno, fue un maestro de la lingüística. ¿Bien? Acá vamos a ver lo que es el significante y el significado. Lo que les decía antes, el significante va a ser, por ejemplo, todas las letras de la palabra mesa. ¿Bien? Y el significado está en mi mente, que es esa imagen de la mesa. ¿Bien? Esa es la mínima unidad de comunicación que tenemos.
según Saussure. Dice que, bueno, el significante es la parte material o plano de la expresión, bien, esa es la parte bien que nosotros le damos la palabra mesa, la creamos artificialmente y cada idioma tiene su propia forma de decir mesa, pero la imagen es la misma, bien, a todos nos repite en la cabeza lo mismo. Y bueno, el significado de la parte de la noción abstracta o plano contenido, bien, esa es la imagen en la cabeza que nos da cada significante. Bueno, acá es donde dice que, bueno, la lingüística empieza a tener que mezclar la parte tangible de la realidad con la parte abstracta de la mente para crear lo que es el lenguaje. ¿Bien? Tenemos una doble articulación que se manifiesta en dos diferentes niveles. La primera articulación se analiza en una asociación de unidades dotadas de forma vocal y un sentido. Cada una de ellas puede analizarse en unidades menores según en esta segunda articulación. Bien. Bien, y ahora vamos a lo que es la parte del pensamiento. Bien. ¿Y qué tiene que ver el lenguaje con el pensamiento? ¿Cómo se va del lenguaje hacia el pensamiento? ¿Qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿Qué fue lo que hizo al ser humano tener más capacidad de pensamiento? ¿Si fue el lenguaje o fue al revés? Bien, vamos a ver un poquito las teorías que hay al respecto. Bien, tenemos primero lo que dice el pensamiento, que representa las diversas formas de los estímulos, o sea, imaginando lo que previamente hemos percibido o imaginando algo que todavía no ha ocurrido. Bien, ahí está lo que es como algo que se debatió mucho, que fue antes la experiencia o fue antes la imaginación. Bien, eso es lo que se va a preguntar Piaget y Vygotsky. ¿Qué importancia tiene la experiencia en el pensamiento? Bien, hay una diferencia grande entre pensar y percibir. ¿Lo que pienso es realmente algo que razoné o es algo que viene de una vivencia, viene de una experiencia o viene de alguien más? Bien, sin ahondar mucho en lo que es la psicología, vamos a intentar enfocarnos en lo que es el lenguaje propiamente dicho, que es mi rama, ¿no? En el pensamiento los objetos no son concebidos como tales, sino que son representados en formas de conceptos. ¿Bien? O sea que el pensamiento en realidad es una representación, ¿bien? Mental de lo que veo, de lo tangible. Tenemos el concepto concreto, que es el mundo de los objetos y los lugares, bien, concreto, tangible, y el concepto abstracto, que es el mundo de los símbolos y los significados. Bien, que eso es lo que diferencia a los humanos de las demás especies. Si bien, repito, los animales tienen lenguajes, se comunican, pero no llegan a tener habla, ¿bien? Es un lenguaje muy primitivo. Bueno, vamos a ver las teorías empezamos por Piaget. La adquisición de desarrollo del pensamiento. Para Piaget había 4 etapas cruciales en la niñez de la forma en la que se adquiría el conocimiento, el razonamiento. ¿Bien? Tenemos el periodo sensorio-motor, que es más o menos desde el nacimiento hasta los 2 años, que dice que los niños y las niñas de esa edad tienen un sistema cognitivo que solamente les permite adquirir aprendizaje relacionado con los reflejos motores. ¿Bien? Es un ente pasivo que únicamente adquiere lo que escucha, lo que ve, repite, ¿bien? Lo que ve, lo que escucha. Después tenemos el periodo preoperacional, que es de los 2 años hasta más o menos los 7 años, y dice que durante esta etapa el niño comienza a utilizar las estrategias del pensamiento y del lenguaje, y son muy egocéntricos. ¿Bien? No sé, yo no tengo hijos, pero puede ser. Bien, después tenemos lo que es el periodo de las operaciones concretas, que es de los 7 años hasta los 12 más o menos, donde los niños son capaces de captar el punto de vista de otras personas. También pueden ver y razonar con conocimientos concretos y son capaces de comprender el significado de la conservación
aunque solamente en 7 aspectos, ¿bien? Existe también, ¿no? Ahora sigo con una teoría de que la parte del razonamiento, ¿no? Viene después de la niñez y como que en la niñez el cerebro lo que hace es absorber, ¿no? El problema por ahí con Piaget era que, digo el problema, no sé porque tampoco son teorías, es que según Piaget el razonamiento como que sale de una manera espontánea, ¿bien? Se crea de una manera espontánea. Y después vamos a ver a Vygotsky que dice que no es tan así. Bien, y el último periodo que es a partir de los 12 años, que dice que es el periodo de las operaciones formales. Las personas ya son capaces de pensar de manera abstracta, lógica y teórica y utilizan símbolos que reflejan los conceptos abstractos para resolver problemas. Bien, esta es la etapa de desarrollo del razonamiento. Bien, eso es lo que les decía antes de la parte en la que se usa el razonamiento. Bien, según Piaget, es un razonamiento espontáneo. Pero cuando uno, ¿no? en la experiencia de lo que es dar clases de idiomas, sobre todo, uno ve mucho la diferencia entre lo que es el niño y el adulto. Y uno mismo lo ve también, lo nota en sí mismo. Y es que el niño tiene muchísima memoria, ¿bien? Tiene mucha memoria, pero poca interpretación, poco razonamiento por ahí. Y lo que tiene el adulto es más razonamiento, pero menos memoria. ¿Bien? Entonces, como hay un gran caudal de lo que es el idioma, que es memoria, el adulto no la va a absorber de la misma manera que la absorbe el niño. Entonces le va a costar mucho y va a tener que estar mucho más tiempo tal vez memorizando cosas. En cambio el niño las asimila de una manera más natural. Aunque también existen otras teorías que dicen que un niño debe, sobre todo de parte de psicólogos, de que el niño debe aprender primero bien su idioma, ¿bien? Adquirir un buen vocabulario de su idioma, para después poder adquirir otro. Porque si en una temprana edad adquiere varios, puede llegar a tener un vocabulario pobre en todos. Esa es otra teoría, ¿bien? Que no estoy segura si es así o no, con nadie todavía está segura si es así o no. Bien, bueno, estas son las etapas de Piaget. Y después tenemos, me dice pensamiento y razonamiento. Si pensamiento es la capacidad de crear y recrear los estímulos percibidos con el fin de resolver problemas y razonar, y cuando recordamos estamos pensando, y cuando imaginamos somos creativos y estamos pensando. Cuando pensamos estamos razonando. Bien, ¿qué es un razonamiento eh, innato o es un, un eco, ¿no? De algo de una experiencia, de alguien más? Bien. Tenemos el razonamiento, pensamiento que utiliza información previa y aplica ciertas reglas deductivas o inferencias para establecer una conclusión. Bien, si se respalda de lo que es previo, bien, no sabemos si es un razonamiento innato o es, ¿no? Un eco de la experiencia. Todo razonamiento es un pensamiento, pero no viceversa. Por eso es preciso, ¿bien? Tampoco sabemos bien si la imaginación es del todo imaginación. Bien, tenemos los modelos de razonamiento. Bien, acá vienen las distintas metodologías que también se usaron en lo que es educación. Tenemos el inductivo, que a partir de la observación de casos particulares intenta obtener una ley de carácter general que puede ser probable, pero no totalmente válida. Este es muy importante, se utilizó mucho en ciencia también y es muy útil. Deductivo, que las conclusiones se obtienen mediante inmediatamente de las premisas, partiendo naturalmente de que estas son verdaderas. Bien, este no tiene tanto respaldo, pero también se suele usar. La combinación de modelos, es decir, inducir algo para después deducir a partir, bueno, de la premisa que le aporta el verdadero conocimiento científico. Bien, eso es lo que les decía antes, que se usa mucho en lo que es el método científico. Lógico o proporcional, característica de lo lógica está resuelta en suma
Utilidad e importancia que quiere elaborar argumentos sólidos. Bien, esa es la inferencia. Bien, tenemos razonar, primero que es un problema, tomar decisiones, asumir riesgos, intuición, instinto. Bien, también eso de la intuición y del instinto también se basa en experiencia, según Vygotsky, no es innato, pero también existe por ejemplo, el instinto que sí es innato, porque lo tienen los animales. ¿Bien? Vamos a la parte del lenguaje. ¿Sí? Bien, acá tenemos la parte ya que relaciona el tema del lenguaje. Gracias al razonamiento, los humanos somos capaces de cifrar el pensamiento y transmitirlo en forma de lenguaje, ya sea oral o escrito. Bien. O sea, existe una especie de razonamiento innato, de otra manera no se puede crear el lenguaje con esa complejidad. Bien. Tenemos lo que es el conductismo y el psicoanálisis. La base del conductismo es que el aprender, lo que es la persona que aprende es alguien pasivo, ¿bien? Que solamente recibe y absorbe. ¿Bien? Uno de los fundadores del conductismo fue Skinner. ¿Bien? O sea, que en esta época en la que estaba, bueno, Piaget y Vygotsky, se tenía la noción de que el conductismo era lo que reinaba en ese momento. ¿Bien? Bien, en el caso de Vygotsky, que era lo que se estaba nombrando antes, dice que el niño quiere capacidades como pensar, razonar, pero de manera social. ¿Bien? A diferencia de Piaget, que lo que decía Piaget era que el niño la adquiere por contacto con, más que nada, cosas tangibles. ¿Bien? En cambio, Vygotsky habla de lo que es la parte social y no tanto de lo que el entorno inmediato. ¿Bien? Tenemos lo que es la parte del... Decía, bueno, también que Vygotsky, que empieza por ejemplo, tomar algunas palabras de la madre, después bien toda la parte social, con la madre algunas palabras, después con los amigos y así. Pero que siempre es necesario tener alguien, ¿bien? Alguien con más conocimiento, ¿bien? Tanto Piaget como Vygotsky eran constructivistas. Después tenemos a Noam Chomsky, también otro revolucionario de lo que es la parte del lenguaje, que dice que tanto la estructura como el funcionamiento del lenguaje en el cerebro son innatos. Ello se demuestra en base a los siguientes factos. Bien, esta es la parte que yo les decía también, que es un poco la mano de Piaget. La edad idónea para aprender una lengua con fluidez es entre los 3 y los 10 años. Después es muy, muy, muy difícil, dice. Bien, o sea, ¿por qué? Porque después uno tiene que usar la parte del razonamiento, y la parte del razonamiento es mucho más dura que la parte de la asimilación. La asimilación se da de una manera natural. El razonamiento te tenés que sentar horas a estudiar, ¿bien? Porque ya no lo absorbe de manera inconsciente, sino de manera consciente. Los niños no necesitan instrucciones especiales para iniciar la adquisición del lenguaje. ¿Bien? Corregir una palabra mal pronunciada resulta inútil. Bien, esto también es otro debate. No sé si alguna vez, por ejemplo, o sea, los niños adquieren las reglas gramáticas de una manera natural, bien, sin reflexionar, sin sentarse a estudiar, sin razonarlas. Y muchas veces cuando hay excepciones de la regla, eh, por ejemplo, la palabra dije, ¿no? Digo, son capaces de decir, no sé, decí, en vez de decir dije, ¿bien? Porque ellos siguen las reglas de gramática tal cual como serían
a rajatabla, en la mente, solo, sin estudiar. Todos los niños alcanzan sus metas lingüísticas en el mismo momento evolutivo, ¿bien? Independientemente de su cultura. Bien, esto también es para debate porque no siempre se alcanza el mismo, bien. Pero bueno, si la meta lingüística es la comunicación, sí, eso sí. Ahora, hay distintos niveles también. Bien, voy a sacar esto. Bien, entonces, para resumir un poco el tema, en lo que es el lenguaje. Lenguaje, dijimos, capacidad, mecanismo, bien, es un conjunto de signos utilizados, que pueden ser signos de computadora, signos, gestos, ujú, así es. Em, un ejemplo de lenguaje puede ser un lenguaje de programación, incluso, ¿bien? ¿En dónde iría la palabra idioma en estos tres, de lenguaje, lengua y habla? En lengua. Lengua española, idioma español. Ese vendría a ser un concepto similar a lo que es lengua. Habla es ya, em, por ejemplo, en habla entran, por ejemplo, que me olvidé de decirlo antes, lo que es los dialectos. ¿Bien? En habla entran los dialectos. Dentro de, que eso lo voy a desarrollar en las siguientes clases, la parte dialectal, por ejemplo, no hablando de ya cuando es otro idioma completamente, sino, por ejemplo, dentro de, no sé, China tenemos 200 dialectos, que eso vendrían a ser hablas dentro de, aunque algunos sí son otros idiomas, pero bueno, lo que es habla, los acentos también. eh, por ejemplo, yo vivo en una provincia, en Argentina, en una ciudad también, en la que nos comemos las eses finales, tal vez se habrán dado cuenta, nos comemos las eses finales y no las pronunciamos. ¿Bien? Todos, ya de todos, gente grande, pero si vas a otra provincia, por ejemplo, hacia Buenos Aires, no pasa eso, ¿bien? Eso es parte del habla. Parte del habla también, dijimos, es lo que uno habla en el trabajo, habla de distinta manera, o cuando redacta un mail, habla de distinta manera, o cuando habla con una persona superior, un jefe, alguien, habla de distinta manera que si hablas con tu amigo, que si hablas con tu hijo. ¿Bien? Bien, después también tenemos el tema de lo que es la competencia comunicativa, que es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales. Esto vamos a hablar cuando hablemos de panhispanismo y los reguladores de lo que es el español en concreto, pero vamos a hablar también de otros casos. Bien. Bien, lo que es la competencia comunicativa también entra la parte de los niveles educativos también, que bueno, eso lo vamos a hablar en panhispanismo y en lingüística aplicada. Bueno, espero que les haya parecido interesante la clase y bueno, los espero mañana a la misma hora para hablar de lo que es la lingüística aplicada, ya un poco más, casos más pragmáticos. ¿Bien? Me despido de todos, que Muchísimas tengan buenas gracias. noches.
A ustedes Muchísimas gracias, maestra Georgina, por compartir su valioso conocimiento y tiempo con nosotros. Ha sido una clase muy enriquecedora. Esperemos que hayan sido de su agrado y como dijo la maestra, nos vemos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias. por Gracias, que saludos. tengan una excelente noche. Bye. Bye bye. Gracias.